¿Qué tal a toda la gente que está escuchando Lado B? Estamos con Pilar Quintana, a quien saludo. ¿Cómo estás, Pilar? Muchas gracias por hablar con Muy, nosotros. no, muchas gracias a vos por esta invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Hablemos de Noche Negra, esta novela que estás presentando en la FIL Monterrey 2025, que, bueno, pues habla de Rosa. Rosa decide dejar la ciudad, es un sueño que todos los citadinos tenemos en algún momento. Para quienes nos escuchan, Rosa deja su vida citadina, va a vivir a la selva, en este caso estamos hablando de Colombia. La novela está situada en los años 80. Ella vive con su esposo, un irlandés llamado Jean. Él tiene que ir a la ciudad a hacer unos trámites de visado y ella tiene que quedarse sola unos días en la selva. Y ahí es como donde empieza esta novela. Yo podría calificar un poco como un thriller psicológico. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros como seres humanos tememos un poco a lo desconocido, ¿no? A lo que no estamos habituados. Y, y Noche Negra, que es el nombre de la novela, pues habla de eso, ¿no? De las noches en lo desconocido, en todos los ruidos. Eh, y tú obviamente con una narrativa bastante detallada. Me imagino que hiciste alguna investigación en cuanto a animales, flora, fauna, pero bueno, ya iremos hablando un poco de eso. Háblame un poco de esta novela que recién estás presentando aquí en Monterrey. Bueno, yo creo que la has resumido perfectamente. La historia detona cuando Jean, el marido de Rosa, tiene que irse y ella se queda sola en una selva que no termina todavía de conocer bien y que es hostil. La selva del Pacífico colombiano es una de las más biodiversas del mundo, es preciosa, eh, muy húmeda, y de una gran y hermosa hostilidad, ¿no? Tiene murciélagos vampiros, serpientes venenosas, termitas, jejen, mosquitos. La sola humedad no deja que la ropa se seque, todo permanece mojado siempre, ¿no? Y creo que Rosa y Jean descubren que esa vida, ese sueño como tan romántico que tienen de vivir en la naturaleza, eh, esa vida tiene de todo menos sencillez, ¿no? Que es una vida con unos estreses muy diferentes, con unas presiones muy diferentes a las de la ciudad, pero es una vida con unos estreses poderosos donde hay que estar en permanente lucha contra los elementos por la supervivencia. Si te descuidas un segundo, la selva te agarra y te transforma en abono. Claro, y ese es precisamente el sentimiento que tenemos cuando estamos leyendo la novela. Es una constante tensión, que si acaso habrá algunas pequeñas páginas de respiración, ¿no? De tranquilidad, pero hay una tensión constante. ¿Cómo es mantener esto a través de las 265 páginas, creo que son, sin quitar los agradecimientos al final? Um, como escritora, ¿cómo mantienes ese estado de tensión constante? No sé si para ti sea también agotador, o platícanos un poco de eso, por favor. Bueno, el proceso de escritura de una novela es un proceso muy largo, ¿no? Es como correr una maratón, que son 42 kilómetros, pero ¿cuántos kilómetros tuviste que correr para en un día poder correr los 42 kilómetros, ¿no? Tuviste que ir al gimnasio, levantar pesas, prepararte psicológicamente, la preparación de los alimentos, ¿no? Es un proceso larguísimo de por lo menos un año de preparación para un día correr los 42 kilómetros, ¿no? Y tuviste que correr muchísimos más para poder correr esos 42. Yo creo que el proceso de la novela, quizás algunos lectores piensan que uno empieza por la primera frase y va, y al final, ay, ¿cómo te inspiraste? Y fuiste escribiendo a diario, al final pusiste el punto final, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Claro. Es un proceso atropellado, largo, que requiere mucha planeación. En mi caso soy una escritora que sabe exactamente cuando me siento frente al computador que voy a escribir, y ese proceso de planeación es un proceso largo, ¿no? Es el arte de construir poco a poco la historia para que cuente lo que querés contar, eso que querés transmitir, y para que resulte interesante al ser leída, ¿no? Para que atrape al lector, para que tenga tensiones narrativas, para dosificar las informaciones, qué tanto digo acá y qué tanto todavía me guardo, ¿no? Y bueno, yo hice el proceso de planeación, de investigación de la novela,
Bueno, primero fue vivir en la selva, pasé 9 años viviendo en la selva del Pacífico colombiano. Yo tenía un jardín botánico que en mi propiedad la convertí en un jardín botánico y hice un inventario de la flora y la fauna de ese lugar, que como te comentaba ahorita es uno de los lugares más biodiversos del mundo, entonces era muchísimas especies. Tenía un blog donde iba tomando fotos y consignaba los nombres de las especies, y creo que ese fue como el primer trabajo de campo para poder escribir esta novela. Y luego, cuando ya construí la historia y supe de qué iba, tuve que hacer una investigación muy larga de la violencia en Colombia, la historia de la violencia en Colombia desde el principio de los tiempos hasta los años 80, cuando transcurre la novela. Okay. ¿No? Tuve que hacer una investigación porque, aunque eso no está en primer plano, sí que es una de las vertientes que explora la novela, ¿no? Entonces, y para la construcción del personaje, que es un personaje nacido en 1941, yo nací en los años 70, tuve que hacer también una investigación muy fuerte para crear una mujer de esa generación con cierta mentalidad, que había transitado por mundos en los que yo no conocí porque no había nacido, ¿no? Estudié en la universidad en los años 60. Claro. Hizo parte del movimiento estudiantil, ¿no? Que desembocó en la creación de la guerrilla de las FARC. Sí. Tenía un novio que era un revolucionario. Todo eso requirió un gran trabajo de investigación. Luego, cuando yo tenía claro todas estas circunstancias, viene el proceso de escritura, que es un proceso largo. Y yo siempre pienso que el primer borrador de la novela no es la novela, es solo el primer borrador, y que una novela no está completa sin sus lectores. El primer lector de la novela debe ser la autora misma, ¿no? Yo me leí el primer borrador y ahí dije, ya entiendo. Yo, mientras la planeaba y mientras la escribía, sabía qué quería escribir, pero ¿qué escribí? Lo descubro cuando termino de escribirla. ¿Qué mensajes subterráneos hay? ¿Qué historias subterráneas se cuentan? ¿Qué temas están insinuados en los temas aparentes, ¿no? ¿Qué se insinúa por debajo de la historia principal? Y a partir de ahí empezó el trabajo de reescritura, en el que potencio esos temas, conflictos y esas exploraciones subterráneas. Sí, los subtemas, ¿no? Que hay uno, bueno, que es muy importante, y comenzamos a desmenuzarlo como lector. Obviamente tú escribes la historia. Y es cuando se va Jean, su esposo, el esposo de Rosa, y Rosa empieza a sentir una especie de abandono. Sí. Empieza cada día a crecer más, cada momento, ¿no? Y a través de flashback o recuerdos empezamos a conocer que ella tiene como un patrón, sí, en el que ha vivido desde su padre, desde el guerrillero que comentas, Fermín, ¿no? Y bueno, ahora su esposo, ¿no? Y ella empieza como a hilar también la actitud de Jean, ¿no? Como él abandona a una mujer para ir con ella. Y entonces es este sentimiento tan fuerte que ella tiene de toda su vida haber vivido estas experiencias, aunado a la soledad, aunado a lo desconocido. Bueno, pues va creando toda esta enorme tensión que sentimos como lectores al estarla leyendo, pero me gustaría que me hablaras un poco de estos patrones de abandono, y que acá hay una frase muy mexicana en la que el padre, por ejemplo, la ausencia del padre, y la relacionamos, y se ha acuñado esta frase que decimos, todos somos hijos de Pedro Páramo, ¿no? Todos somos hijos de Pedro Páramo, así es, ¿no? Las noches, la novela empieza un domingo y las noches se van haciendo cada vez más oscuras hasta que desembocan en la luna nueva, que es cuando termina la novela, la noche del miércoles, ¿verdad? Rosa está experimentando la oscuridad por primera vez de verdad. Nosotros, los habitantes de la ciudad, no la experimentamos porque en la ciudad hay contaminación lumínica y siempre hay luz, ¿verdad? Allá no hay luz eléctrica. Las luces que operan son las de la naturaleza. Claro, tiene velas, tiene una lámpara de petróleo, pero esa lámpara de petróleo no consigue iluminar como lo hace la luz eléctrica, ¿verdad? Está en silencio, con el ruidoso silencio de la selva es envolvente y pero no es un ruido que la distraiga de sus
propios pensamientos o que la separe de su propia naturaleza. Rosa está experimentando una soledad efectiva. Hablamos de la soledad en las ciudades y sí hay una soledad, pero que es existencial. Rosa está de verdad sola, sola en la selva, en medio de la naturaleza, y hay unos 4 vecinos que se convierten en amenazas porque son hostiles, entonces tampoco le sirven de compañía. Ella está efectivamente sola. Sí. ¿Qué nos pasa cuando estamos en silencio, cuando no está internet, cuando no hay televisión, cuando no hay radio? Rosa ni siquiera tiene espejos ni relojes en la casa. Sí. ¿Qué nos pasa cuando nos quedamos verdaderamente solos, en silencio y en la oscuridad? ¿Qué estamos tratando de tapar cuando nos inventamos internet, la radio, la televisión? Claro. ¿No? Sí, sí. Y eso es lo que va a descubrir Rosa. Y quizás yo aventuro una respuesta, y es que ella se encuentra frente a su propio dolor. Claro. ¿Y qué hay en el centro de ese dolor? Una herida profunda de infancia, que es la herida del abandono de su padre, ¿no? Colombia, no sé si México, pero Colombia es un país de madres que crían solas, Sí, sí. de madres solteras. Sí, claro. ¿Verdad? Hasta ahora mis novelas habían indagado en la relación de los personajes con sus madres. Eran novelas sobre la madre, donde la madre era un tema central. Aquí no, aquí sí que está la abuela y la mamá de Rosa, pero el conflicto de Rosa no está ahí. Tiene un conflicto con ellas porque las dos sufrieron de demencia, ya tiene miedo de correr la misma suerte. Pero su conflicto vital, su gran trauma su gran herida de infancia es la herida del abandono, ¿no? Y esa herida hace que todas las relaciones que Rosa establezca con hombres estén atravesadas por esa herida. Tiene un novio que es un hijo de puta. El novio hijo de puta. ¿Por qué? ¿Por qué se engancha con un hijo de puta? ¿No será porque fue una niña abandonada por el padre? Infancia es destino, dicen. Exactamente. Entonces, un poco eso, yo creo que este es esta novela tiene 2 grandes temas, ¿no? Si en Los Abismos era la relación con la madre, en esta es la relación con el padre ausente, ¿no? Y es una novela que indaga por la naturaleza exterior y la naturaleza interior de nosotros los seres humanos. Sí, y bueno, también va implícito lo que comentaba, ¿no? La hostilidad de los hombres hacia las mujeres. El rol que juega la mujer en una sociedad machista, patriarcal, y a lo que tienen que enfrentarse. Ella tiene que cuidarse de todo, ¿no? Cómo viste, cómo puede ir a bañarse a esta poza tan maravillosa, la narra, ¿no? La imaginas, y todo el mundo queremos estar ahí. Pero bueno, ella se enfrenta a eso, como enfrentan pues, todas las mujeres. En nuestra vida diaria, ¿no? Ajá, así es. No tenemos que estar en la selva para que nos pase lo que está sintiendo Rosa, y Rosa se empieza a sentir como un animal de presa, ¿verdad? Pero yo creo que en cierta medida todas las mujeres vivimos nuestra vida como el impala en la sabana africana, con las orejas muy alertas, los ojos muy alertas a las amenazas de las leonas que vienen a por ellas, ¿no? Nosotros las mujeres sufrimos amenazas en nuestras casas, en el lugar de trabajo, donde estudiamos, donde pasamos vacaciones, en la calle, en el transporte público, todo el tiempo. Y estamos en permanente estado de alerta como un animal de presa. Para Rosa no es diferente. Sí, eso es muy latente y ella lo sufre a través de las páginas de la novela. Hay también una herencia que tiene Rosa, y es la demencia de su abuela. Ella la vive y la sufre, ¿no? Un poco la madre también. Y ella se pregunta si también está imaginando cosas o si... también es este discurso, ¿no? Sobre la mujer, que siempre se le acusa de neurótica, de que está loca, ajá, de que está inventando, de que está imaginando. Sí. Y esto también es muy evidente en Noche Negra. Pues. Claro, y no sabemos si de hecho, en Colombia decimos empeliculada, si Rosa está empeliculada o si esto le está pasando efectivamente. Yo creo que el lector acompaña a Rosa todo el tiempo y está sufriendo con ella lo que le está pasando, pero hay un momento en el que se rompe para el lector la credibilidad sobre lo que Rosa está viviendo, y es un murciélago se instala a vivir en el patio de Rosa, ¿verdad? Y ella tiene miedo a ese murciélago porque ella no sabe si es un murciélago vampiro, y si es un murciélago vampiro que se alimenta exclusivamente de sangre, va a querer
chuparle la sangre a sus gallinas o de pronto a ella. Entonces ella tiene miedo, este murciélago quiere espantarlo, pero no encuentra el valor para hacerlo porque es un mamífero, no es como aplastar una cucaracha, no, ni como fumigar unas termitas. Es un mamífero y ella no encuentra el valor para atacarlo, para matarlo, para ahuyentarlo, y no sabe cómo hacerlo. Entonces llega un vecino y él le dice, venga vecino, ayúdeme de pronto a mirar este vampiro que tengo atrás instalado en el patio. Y llega con el vecino y el murciélago no está. Y ahí, para el lector, hay, ¿cómo así que el murciélago no está? Yo todo el tiempo he estado con Rosa acompañándola a sufrir este murciélago, pero no está el murciélago. Rosa se está imaginando el murciélago en efecto existe. Y ahí creo que empieza esa especie de calvario de Rosa misma dudar de lo que está viendo y sintiendo y del lector a tratar de desentrañar, pero esto sí le está pasando o Rosa lo está imaginando. Y es algo que yo creo que nos atraviesa también a las mujeres, ¿no? Y aquí a Rosa también le pasa, el detonante es esa pequeña broma que está haciendo con los vecinos y es una broma en que ellos la sobrepasan, pero ella no sabe si en realidad era solo una broma o tenía segundas intenciones, si la están acosando o es un chiste. Si ella les dice, bueno, paren ya, si va a quedar como, ay, tan amargada, pero tú también estabas divirtiéndote con nosotros, no sabe, transita en esa zona en la que no sabemos si parar lo que está pasando o divertirnos, porque solo es diversión, ¿no? Que nos pasa tanto. Sí. Hay una temática también que es muy recurrente, digamos, sobre todo en estos años en donde tú instalas toda esta historia y pasa en México también, ahí como tenemos esas similitudes y es la guerrilla, ¿no? Digo, aunque sea así como no tan central el personaje, pero hablas de la guerrilla, es algo que vivimos, ¿no? En los años 70 en México, en los años 80, finales de los 60 fue algo muy fuerte, en Colombia también, como lo mencionabas. Háblame un poco de crecer con esta figura del guerrillero. Claro, y en Colombia no se ha acabado, ¿no? Hicimos la paz con la FARC, pero están las disidencias de las FARC y sigue existiendo el ELN también, ¿no? Sí, igual el ZLN, poco ya en otra, ya no con esa cobertura mediática que se tuvo antes, claro. Pero ahí está, ¿no? Sí, hay grupos armados. En Colombia siempre hemos crecido con los grupos armados que hacen parte del paisaje, ¿no? Y yo creo que en Colombia hay una violencia normalizada. Mira que mi primer marido, mi primer esposo era irlandés, de Irlanda del Norte, donde estallaban bombas, claro. Y había una violencia terrible como la nuestra, ¿verdad? Y cuando llegamos a vivir a Colombia, antes de irnos a vivir a la selva, pasamos unos días en la casa de mi mamá, y la casa de mi mamá quedaba cerca de la Universidad del Valle, que es la universidad pública más grande del departamento del Valle del Cauca, de esa provincia. Y de repente había unas explosiones, y él me decía, ¿por qué suena? ¿Qué son esas explosiones que estamos oyendo? Y yo le decía, son en la universidad. Y él, experimentos o algo que están haciendo los de ingeniería. Y yo, ¿cuáles experimentos? Están peleando contra el ejército o la policía, ¿no? Son revolucionarios. Y él me miró con asombro y me dijo, pero ¿por qué todo el mundo está siguiendo la vida normal? Y yo ahí me di cuenta cómo en Colombia están estallando bombas, papabombas, cócteles molotov en la universidad, y todos seguimos nuestra vida, las oímos y hacen parte del paisaje. Ni siquiera nos paramos a decir, hay una lucha en este momento en la universidad. Es lo normal. Latinoamérica. Es Latinoamérica, ¿no? Y esto venía de un irlandés del norte que había vivido en los años 90 en la Irlanda terrorista, ¿no? Y le parecía absolutamente raro y él me enseñó cómo nuestra violencia la vivíamos como si nada estuviera pasando. Sí, esa un poco apatía, ¿no? Sí. Que nos sigue. Es que no es ni siquiera apatía, es que no nos damos cuenta que está pasando la violencia y no la vemos porque hace parte de la cotidianidad. Sí, la hemos normalizado, ¿no? Ahorita vivimos nosotros en México un momento terrible también, ¿no? Y normalizamos la violencia, hay desaparecidos,
hay un montón de asesinatos, en fin, terrible, terrible. Ya para terminar, Pilar, porque se nos acaba el tiempo, tú viviste en la selva, buscamos, como te decía al inicio de la entrevista, estos espacios, ¿no? Como el campo, como la selva, como los ranchos, decimos acá en el norte, como un espacio de libertad. Eh, Leía una entrevista y me parecía muy atractivo un concepto que tú manejabas y decías, los animales en la selva son libres. Y tú misma dices, no, porque tienen que estar cazando todo el tiempo para sobrevivir. Sí, hemos visto estos documentales de animales en los que sufrimos porque no alcanzan a cazar y los cachorros están en la guarida muriéndose de hambre, ¿no? Los animales en la naturaleza no son libres. Y nosotros, ¿por qué somos animales? ¿Por qué aspiramos a la libertad? ¿Y qué es la libertad? ¿No? ¿Es Rosa libre? Rosa ha hecho lo que ha querido, ¿no? Viene de un barrio popular y logró ascender socialmente, ganar dinero, tuvo cierta comodidad que le permitió renunciar a ese trabajo e irse a hacer lo que quería en la vida, que era llevar una vida sencilla en la naturaleza. Y viene a descubrir que esa vida no tiene nada sencilla, que está encadenada, que tiene que levantarse todos los días, hacer una serie de tareas domésticas y que si no las realiza la selva se la come. Está como el animal en la naturaleza, solucionando día a día los obstáculos para poder sobrevivir, ¿no? Eso es la libertad. Qué gran reflexión. Bueno, con esto cerramos. Pilar, muchas gracias por platicar con nosotros. Y bueno, ¿cómo invitarías a la gente a leer Noche Negra? Bueno, yo los invito a irse de viaje y es sumergirse en un libro que los va a sacar de Monterrey, del lugar donde viven y los va a llevar, los va a transportarse a otro lugar que es la selva, ¿no? Pero además sin sufrir las terribles consecuencias. Van a sentirse picados por los mosquitos, pero no van a estar picados por los mosquitos. Van a sentir la humedad en el ambiente, pero no van a estar sufriendo realmente la humedad en el ambiente, ¿no? Entonces, a mí me gustan mucho los libros que pueden hacer eso por mí, que me logran sacar de este mundo en el que vivo y llevarme a vivir a otro. Entonces yo procuro hacer eso por mis lectores y lectoras. Claro. Muchas gracias, Pilar. No, muchas gracias a vos por esta entrevista. Gracias.